Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Se titula Ceguera Espiritual y vamos a pedirle a Dios que nos venga a hablar. Señor, muchas gracias, Señor, porque tienes mucha misericordia de nosotros. No nos dejaste, Señor, nos das de tus palabras, nos das de tu espíritu, Señor, nos hablas, nos redarguyes, Señor, nos animas, nos esfuerzas. Señor, realmente que Dios como tú, como decía David, que Dios como nuestro Dios, Señor, que está siempre al pendiente de tu pueblo, Señor. El día de hoy queremos, Señor, que tú vengas a hablarnos, que tú vengas a bendecirnos a través de tu palabra, que aún nos ayudes a tener temor, Señor, que nos ayudes, Señor, también a aprender a escudriñarnos a nosotros mismos, Señor, para no caer en el error en la que cayó este pueblo, Señor. Ahora te pido que nos hables a cada uno. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a empezar con este tema. Y vamos a empezar con este salmo que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Aquí el que hablaba, todos sabemos, es David, un hombre que la Biblia menciona que tenía el corazón de Dios, no era cualquier persona. Y aún él, siendo muy humilde, decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Algo que sabía David es que él tenía que tener mucho cuidado de que no se le fuera a subir, como decimos. Nosotros vemos al rey que estuvo antes de él, Saúl, como al ver que Dios le daba la victoria, como al ver que el pueblo lo seguía, todas las tribus de Israel, empezó a ensoberbecerse, empezó a decir, es que porque yo estoy comandando al pueblo, y vemos que cayó en soberbia, y eso lo llevó a apartarse de Dios y a perder el reino que tanto quería conservar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, dice, en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí el apóstol Pablo hablando, no solamente a la iglesia, yo creo que a todos, de que es importante que nosotros nos estemos examinando. ¿Por qué? Porque podemos caer en un engaño. También el profeta Jeremías decía, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y algo muy importante que nosotros debemos hacer es examinarnos a la luz de la palabra. Muchas veces nosotros como hombres siempre nos comparamos con alguien que está peor que nosotros. Dicen, pero es que yo no soy tan mal como aquel. Nos acordamos de aquel fariseo y el publicano que subieron a orar y que decía el fariseo, Señor, yo no soy como este hombre. Yo diezmo, yo hago esto, pero ¿contra quién se estaba comparando? Se estaba comparando contra otra persona. Aquí lo importante es que tú te aprendas a examinar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Conforme a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a acomodar y si vemos a otra persona peor, que vamos a decir, pero yo no estoy tan mal como él. ¿Y qué va a pasar? Tu conciencia simplemente se calma y tú dices, bueno, pues yo ya estoy mejor. Sí, entonces es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que tenemos que examinarnos, pero a la luz de la Escritura, no a como nosotros pensemos que estamos. ¿Sí? Vamos a seguir. Y va a ser un poquito larga la enseñanza, espero que todos tengan un poquito de paciencia, porque vamos a hablar precisamente del pueblo de Israel. Y voy a tocar varios puntos a partir desde que salió del pueblo de Egipto, ¿sí? Y yo quiero que ustedes empiecen a ver, todos, yo creo que la mayoría hemos conocido los días, el Éxodo. ¿Por qué? Porque en la Pascua a veces ponen películas de que cuando salió y vemos los 10 mandamientos y vemos las plagas y todos sabemos cómo Dios sacó a ese pueblo, dice, con mano poderosa.
hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Y vamos a ver qué estaba pasando con ese pueblo. Éxodo 14, 10 al 14 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, acuérdense que Dios mandó al pueblo, lo mandó hacia el mar, y el pueblo estaba atrapado entre el mar, entre montañas, y el pueblo de Egipto, el faraón, venía con su ejército hacia él. Y aparentemente, pues el pueblo estaba en estrecho, estaba en una encrucijada, estaba rodeado, no tenía para dónde escapar. Y yo creo que todos estaríamos asustados, pero vamos a ver qué pasó con este pueblo. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Veíamos cómo Dios los sacó, muchas señales, muchas maravillas, pero cuando vuelven a ver a los egipcios, ellos se acobardan, empiezan a dudar de Dios, empiezan a quejarse con Moisés y les dicen, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Sí? Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos ya estaban diciendo, todo está perdido, ya vamos a morir aquí. Ya estaban desesperados, ¿sí? Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí Dios le da una promesa a través de Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ya sabemos lo demás, Dios abre el mar, el pueblo pasan, están al otro lado de la orilla, empiezan a alabar a Dios, bien contentos todos, ¿sí? Pero aquí vemos que cuando venía la dificultad, cuando venía algo, el pueblo se quejaba, murmuraba, y esto empieza a ser algo muy continuo en el caminar de este pueblo hacia la tierra prometida. Y esto les llega a hacer de tropiezo esta actitud, este pecado, que incluso las personas de 20 años para arriba no entran a la tierra prometida, ¿sí? Por eso es la importancia de que nosotros veamos cómo estamos y qué estamos haciendo, por qué nos están pasando cosas, ¿sí? Porque podemos estar en la misma situación que estuvo este pueblo y no darnos cuenta como ellos no se dieron cuenta. Y vamos a seguir 3 días después de que salieron de Egipto. ¿Qué pasó 3 días después? Vamos a ver. Iban bien gozosos, Dios es poderoso y cantando y todo. Pero 3 días después dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, otra vez, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Yo soy Jehová tu sanador. Nuevamente Dios le vuelve a dar una promesa. Y yo quiero que vean ustedes algo, la paciencia de Dios. Si nos damos cuenta, cuando el pueblo duda de Dios, Dios no viene y dice, ¿sabes qué? Quítate, Moisés, voy a raer a este pueblo porque no confía en mí. Ellos lo que hace primeramente, los salva, hace un milagro, les da una promesa. ¿Sí? Ustedes van a estar quietos, yo voy a hacer que voy a pelear por ustedes. Aquí les dice, mira, no tengan temor, ¿sí? Sino que yo soy tu sanador.
Dios teniendo paciencia con este pueblo. Vamos a seguir. 1 mes y 15 días después. ¿Qué pasó 1 mes y 15 días después? Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que estaba entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, nuevamente. ¿Por qué? Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos la actitud de este pueblo, vemos que siempre era una actitud de queja, de murmuración. Habían visto las maravillas de Dios y hemos hablado que si ellos hubiesen pedido a Dios, Señor, la verdad, pues tenemos hambre, nuestros hijos tienen hambre, por favor, provéenos. Dios les hubiese provisto, Dios no tenía problema con eso, ¿sí? Aquí el problema era el pueblo, la actitud, el corazón del pueblo que tenían un corazón endurecido, un corazón que solamente estaba centrado en ellos mismos, ¿sí? Y no miraban el amor de Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Sí? Nos damos cuenta, no querían sujetarse, no querían obedecer. Dios les estaba poniendo límites, Dios les estaba poniendo reglas, ¿sí? Y déjame decirte que los límites y las reglas son una bendición, son algo bueno. Si no existieran, el mundo sería un caos, ¿sí? Entonces, vemos que continuamente dice, y murmuraron, no obedecieron, y vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Si te das cuenta, ahorita leíamos, Dios no dice, mandó un juicio porque le pidieron comida. Dios con paciencia, dándoles comida, teniendo misericordia de ellos, dándoles más oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios, su intención desde el inicio era meter al pueblo a la tierra prometida, que ellos estuvieran ahí, que Él fuera su Dios, que Él les quería hacer bien. Ese era el objetivo. Pero vemos que continuamente ellos estaban rebelando y rebelando y rebelando en contra de Dios. Vuelve a pasar la situación de que no tienen agua para beber. ¿Y qué hace todo este pueblo? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y seamos sinceros, ¿contra quién estaban diciendo esto? ¿Quién los había sacado? ¿Acaso Moisés los había sacado? Era Dios el que los había sacado. ¿Y qué siempre estaban diciendo? ¿Qué Dios tan malo que nos está matando de sed? ¿Qué Dios tan malo que nos está matando de hambre? ¿Qué Dios tan malo que tenemos que estar aquí en este desierto? ¿Sí? Realmente la murmuración y todo lo que ellos hacían era en contra de Dios. Ellos estaban rebelando directamente contra Dios. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb
y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y es algo que era un cuento de nunca acabar. Siempre, una tras otra y una tras otra, el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios. Y como vemos aquí, Dios no les manda un juicio. Dios no dice, otra vez, y órale, ahí va. No. Dios teniéndoles paciencia, tolerancia a cada uno de ellos. ¿Y qué pasa? Dios llama a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Te voy a dar los 10 mandamientos. Y Moisés se queda 40 días, 40 noches en aquella montaña. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace este pueblo? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y vamos a ver el corazón del pueblo. La mayoría, por ejemplo, yo creo que si el pueblo realmente hubiese creído en Dios, hubiese amado a Dios, pues se hubieran clamado a Dios. Hubieran dicho, Señor, ¿qué pasó con Moisés? Y yo creo que hubieran tenido en confianza, para empezar, que Dios los estaba guiando. Y no se hubieran amedrentado ni tener miedo porque Moisés no había llegado. Y ellos dijeron, pues haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sí? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma de con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta solemne para Jehová. O sea, al becerro lo renombraron como Jehová. ¿Sí? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y cuando dice regocijarse, aquí da a entender la palabra original que ellos empezaron con desenfreno, locamente a tomar, a beber, a comer y a estar haciendo un montón de cosas que no eran agradables a Dios. ¿Sí? Eso se refiere que se levantó a regocijarse. Se desenfrenaron, esa es la palabra correcta. Todos ellos se desenfrenaron. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y hasta este momento es cuando empiezan los juicios. Aquí cuando llega Moisés se enoja, rompe las tablas de la ley, deshace el becerro, lo quema completamente, lo hace polvo. Y dice, ¿saben qué? Los que estén por Dios, vayan contra aquellos que están en contra de Dios. Y se hace una gran mortandad. Empiezan los juicios de Dios en este momento. Pero vemos que Dios les tuvo mucha paciencia, que Dios no fue y luego empezó los juicios. Vemos también que ellos se empeñaban en hacer más mal. Dios estaba queriendo tratar con ellos y ellos se empeñaban en rebelarse más y hacer peor cada vez. Y es algo muy importante que nosotros lo veamos. Y lo peor de todo es que ellos no se daban cuenta o no querían abrir los ojos que todo lo que ellos estaban haciendo les iba a traer malas consecuencias. Ellos creían y le atribuían la culpa a Moisés y a Aarón. Ellos miraban como que a Moisés y a Aarón como los culpables de que el pueblo muera, los culpables de que vengan los juicios. Y ahorita vamos a ver que si
Dios tuvo misericordia muchas veces de ese pueblo fue porque Moisés y Aarón estuvieron intercediendo por el pueblo. ¿Sí? Y aquí el problema es que ellos se miraban bien a sí mismos. Es que nosotros no estamos mal. Es que ¿qué tiene de malo que pidamos agua? Es que ¿qué tiene de malo que tengamos hambre? Y eso no tiene nada de malo. El problema era la rebelión que había en sus corazones, la manera en que lo pedían, la manera en que se acercaban a Dios, que no había un corazón vuelto a Él. Y lo que hacían ellos, ¿qué era? Pues Moisés y Aarón tienen la culpa. Pues Moisés y Aarón tienen la culpa. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Qué más? Trompetas. ¿Por qué pongo esto? Porque esto es algo que Dios una promesa que Dios les dio. Y que si ellos la hubieran agarrado, todo hubiese cambiado, estuviéramos leyendo algo completamente diferente del pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué. Dice, Números 10 del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocare, en toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que se están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestra generación. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. ¿Y qué dice aquí? Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué era lo complicado que tenían que hacer ellos? Simplemente tocar la trompeta. ¿Y qué les dijo Dios? Yo me voy a hacer cargo de sus enemigos. Eso era el mandamiento. Eso fue todo lo que Dios les había dicho. Y ahorita vamos a ver. Pero antes de que pasamos a la parte de las, porque en la parte que donde debieron aplicar lo de las trompetas, como te decía aquí, empiezan los juicios de Dios. ¿Qué pasa? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Volvieron a pedir comida. Y decían, queremos carne, nos acordamos cómo estábamos en Egipto, ¿sí? Entonces dice, y consumió uno de los extremos del campamento. Ya aquí Dios estaba trayendo juicio sobre ellos, ¿sí? Ya aquí Dios ya no estaba siendo tolerante con ellos. ¿Por qué? Porque ya Dios les había tenido mucha paciencia, porque ya Dios les había mostrado el poder que tenía, que si ellos hubiesen pedido, Dios los hubiese ayudado, ¿sí? Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y oró a Jehová. Fíjate, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés ahí intercediendo por el pueblo? Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Por esto fue que se encendió la ira de Dios. Porque otra vez no supieron pedir las cosas. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, ellos se quejaban porque, no nos gusta la comida que Dios nos está dando. Todos los días tenemos que estar comiendo este maná. Qué aburrido, ya nos cansamos de maná. Queremos carne, queremos cebollas, queremos otras cosas. ¿Sí? Y como te digo, Dios les dio carne, para Dios no hay nada imposible. Les dio a comer un mes carne.
Pero aquellos que empezaron con las murmuraciones, vino el juicio sobre esas personas. Entonces, vemos que aún el pueblo le pide a Moisés, por favor, clámale a Dios. Ahí va Moisés, le clama a Dios y Dios lo escucha y para todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, que nosotros, tal vez nosotros no estamos como este pueblo así, que nos estemos quejando, pero posiblemente nuestras actitudes, nuestra manera de acercarnos a Dios, nuestra manera de ver a Dios, ¿sí? O a lo mejor, como ellos, tal vez ellos se estaban excusando que por la culpa de Moisés y Aarón, ellos le estaban echando la culpa a Moisés y Aarón de todo lo que les estaba pasando. Pero la Biblia es clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, tú no te puedes escudar, es que yo vi que aquel hizo esto, entonces yo por eso lo estoy haciendo. Estudia la Biblia, ahí viene qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, no puedes, la Biblia nos dice, puesto los ojos en quién, en Jesús. Si tú pones tu mirada en una persona y esa persona se desvía y se pierde, ahí vas a ir tú. Pero algo muy importante, no porque la persona se haya perdido y tú digas, Señor, pero es que yo lo seguía a él. ¿De qué te va a decir Dios? Ahí tenías la Biblia, me tenías que seguir a mí, no a esa persona. Y aquí es lo importante que nosotros entendamos. Este pueblo le estaba echando la culpa a Moisés y Aarón. Estaba nada más su mirada en ellos. Y parecía que lo que ellos hacían no estaba mal. No lo entendían de esa manera. ¿Sí? Se justificaban a ellos mismos. Ellos decían, ¿pero qué tiene de malo? Es que, pues tenemos hambre. ¿Por qué tenemos que estar escuchando y siguiendo a Moisés y a Aarón lo que dicen? Eso era su mentalidad. Y cuando venía juicios como el que vimos ahorita que Dios los consumió, ellos decían, pero es que nosotros lo que pedimos fue justo. Seguramente por la culpa de Moisés y Aarón pasó eso. Ellos nos pusieron en mal en contra, Dios nos pusieron en mal con Dios. Y ese era un error. No reconocer que ellos realmente estaban mal, que sus actitudes, su manera, su corazón estaba mal. Aún Dios le dice, se han corrompido y siguieron así. Y si tú te excusas que, porque aquel hace algo, yo también, créeme, eso realmente te va a llevar a una perdición. Tú tienes que buscar a Dios seriamente, volverte a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le vas a poder salir con ese pretexto. Es que fulanito de tal lo hacía así, yo por eso lo hacía así. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Abraham, aquel hombre que se estaba quemando? A Moisés y los profetas tienen. Óiganlos, tenemos la palabra. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sí, los 12 espías. Todos sabemos, ¿verdad? Hemos escuchado que Moisés mandó a 12 espías, 12, uno de cada tribu, fueron a reconocer la tierra por 40 días. Trajeron un racimo de uvas enorme y vamos a ver qué pasó. Y si les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Si ellos hubieran escuchado a Caleb y hubieran ido contra ese pueblo, desde ahí hubiera empezado la conquista del pueblo de Israel. Y todos hubieran entrado a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué les había dicho Dios? Cuando vayan contra sus enemigos, ¿qué van a hacer? Toquen las trompetas y yo me voy a acordar de ustedes. Incluso ahí va la nube con ellos. Ahí estaba el fuego con ellos todavía. O sea, Dios estaba ahí.
Era para que estas personas no tuvieran temor. Si vieron cuando Egipto, el faraón de Egipto vino con sus carros y el fuego se le puso enfrente y no pudieron acercarse. ¿Qué acaso Dios no hubiera podido hacer lo mismo en esta situación? Pero ¿qué pasa? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos para la gloria, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sí? Vemos, o sea, estaba Dios ahí, Josué y Caleb los trataron de convencer. Este pueblo se aferró a su necedad, a su rebeldía. Y ese es el problema. ¿Cuántas veces tú no te aferras a tu equivocación, a tu error, y no quieres salir de ahí? ¿Sí? Lo triste de esto es que ellos mismos pusieron su sentencia. ¿Qué dijeron? Ojalá muriéramos, ¿en dónde? En este desierto. ¿Y qué dijo Dios? Los he escuchado, y así va a ser. Y murieron de 20 para arriba, ahí quedaron en el desierto. No pasaron a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, esa es la gravedad, y por eso es la seriedad con la que nosotros debemos ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra actitud hacia Dios. Porque como dice la Biblia, no nos engañemos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por muy bueno que tú te sientas en la tierra, si tu corazón está bien para con Dios, al final tú vas a cosechar lo que estás sembrando. ¿Sí? Y vemos la rebelión de Coré. Y ahorita vamos a ver que ellos se sentían santos. Imagínate todo lo que hemos leído, toda la gente que murió por su rebeldía. Y ellos se sentían buenos y se sentían santos y sentían como que ellos no habían hecho nada. Y todo lo que había pasado entonces, ¿por qué había pasado? No, pues no sabemos, ¿verdad? Ellos se justificaban a ellos mismos. O le echaban la culpa a Dios y a Moisés. Y Aarón dice, en Números 16, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet. Y acuérdate de este On, porque ahorita lo vamos a nombrar. Dice, de los hijos de Rubén tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros,
porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué ustedes están haciendo morir a todos? ¿Por qué nos están poniendo estas reglas que no queremos seguir? ¿Por qué tenemos que hacerles caso? ¿Quién los puso a ustedes? Ya estamos hartos de ustedes, era lo que le estaba diciendo. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre sus rostros, sobre su rostro, perdón, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo hará, cercará así. Haced esto, tomaos incensarios y Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a que Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? Contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ellos se sentían santos, y lo peor, nosotros estamos bien con Dios, estamos haciendo las cosas que Dios quiere. Ellos creían, donde se atrevieron a hacer esto, es porque en sus mentes enceguecidas y retorcidas creían que Dios los iba a apoyar y que iban a poder salir adelante y que por fin se iban a deshacer de Moisés y de Aarón. Eso era lo que ellos creían. Lo que no entendían es que era Dios el que los había puesto y que no se estaban rebelando contra ellos, sino contra Dios mismo. ¿Sí? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Era la manera en que ellos miraban a Moisés. Tú te estás enseñoreando, que tienes que nosotros, quieres que nosotros hagamos lo que tú quieras. ¿Sí? Dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Por qué no habían entrado a la tierra prometida? Lo acabamos de leer. Porque se acobardaron, porque no creyeron en Dios, ¿sí? Porque tenían corazones endurecidos, porque su mente estaba toda retorcida. Pero ¿a quién le echaban la culpa? Otra vez, a Moisés, ¿sí? Dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Al contrario, muchas veces, si tú te pones a leer Éxodo, Levítico, te vas a dar cuenta cuántas veces Moisés estuvo pidiendo y clamando por misericordia para que Dios no fuera a destruir el pueblo. ¿Sí? Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego y echaron en ellos inciensos y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. O sea, no solamente era Coré, toda la congregación, la mayoría, bueno, excepto Josué y Caleb y algunas, estoy seguro que algunas personas, pero la mayoría fueron ahí. ¿Con qué intención? Ver caer a Moisés y que Coré dijera: ahora sí, yo soy el líder
y vamos a hacer las cosas de otra manera. Nada de que santos, ahora sí, cada quien lo que quiera hacer. ¿Sí? Dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y fíjate lo que Dios le dice. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, era tanto la maldad de ellos, Dios veía el corazón de todos ellos, que dijo, ¿sabes qué, Moisés? Apártate de ellos, que ahorita voy a consumirlos. Y fíjate todavía qué hace Moisés y Aarón. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, ¿por qué? Porque Moisés le estaba diciendo, Señor, sí están aquí, pero ¿quién los incitó? Coré. Pues contra él, Señor, o sea, aún ten misericordia de los demás. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Habíamos leído otro nombre, que yo les dije ahorita, acuérdate bien de este nombre, On. Si te das cuenta, ese nombre de On no aparece aquí. ¿Por qué? Da a entender que este hombre On recapacita, se da cuenta, oye, todo lo que nos ha venido es por nuestra rebelión y todavía le voy a añadir más pecado a mi pecado rebelándome y yendo contra Moisés y contra Dios. ¿Saben qué? Yo no sigo con esto. La verdad, se dio cuenta. Y eso le valió, ¿por qué? Porque su nombre no aparece aquí. Y no solamente se salvó él, salvó a su familia, sus hijos, sus esposas y bastante descendencia que vivían juntos. Sí, porque antes vivían en tiendas y cada uno tenía a veces todos sus hijos ahí. Y sus hijos ya eran grandes y tenían hijos y era como que una pequeña tribu dentro de las tribus de Israel. Dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Se da a entender que ya habían personas, hijos grandes, con familia. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y es lo que te decía, no solamente fueron ellos, se llevaron completamente todo su familia. Sí, eso fue la gravedad. O sea, no fue solamente, no fue algo pequeño. Y es lo que yo quiero que veamos. El pecado, la actitud, el corazón no es algo pequeño. Dios dijo, sobre quien cayere la piedra, quien cayere sobre esta piedra, o sea, sobre Jesús, se arrepintiere, pues se va a arrepentir, Dios va a tener misericordia. Dice, pero sobre quien cayere esta roca, será desmenuzado. O sea, da a entender que una persona que se pone en contra de Dios va a terminar mal.
Y el peligro es que aún a nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, nuestro esposo, nuestras familias también pueden ser arrastradas en todo esto si nosotros no buscamos con seriedad a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó con los otros 250? También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que le ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Y qué pasa? O sea, y es lo que te digo, por más que Dios, o sea, Dios estaba trayendo juicios, estas personas lo estaban viendo, se habían dado cuenta que Coré se rebeló, cómo había terminado. Y fíjate lo que pasa todavía. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ¿a quién le echaron la culpa? A Moisés. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ustedes, Moisés y Aarón, tienen la culpa de que Coré, Abirán, Datán hayan muerto. O sea, era para que ellos hubiesen caído. Señor, perdónanos por la rebelión. Mira que hemos estado endurecidos, Señor. Tristemente, están tan endurecidos y enceguecidos que ellos seguían echando la culpa. Y ellos se sentían que santos, buenos. Dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y pon en él el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Sí? Si te das cuenta, aún aquellos que ellos decían que les estaban afectando, ellos eran los que estaban intercediendo por el pueblo. Ellos eran los que estaban ahí todavía cargándose por el pueblo. Si Dios no consumió a toda la congregación, fue porque Moisés y Aarón realmente se pusieron a interceder por ellos. Pero vemos que el pueblo no entró a la tierra prometida, los de 20 para arriba, seguían creyendo que estaban bien. Pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué vienen estos juicios? Estos juicios no es porque si nosotros estamos bien. Esto que nos está pasando no es porque nosotros tengamos la culpa. Dios me está trayendo estas cosas, no sé por qué. Si hay gente más mala que yo. ¿Y por qué a esas personas no les pasa nada? No se daban cuenta que lo que ellos habían cosechado, lo estaban, perdón, que lo que ellos habían sembrado lo estaban cosechando. Y ese es el problema.
Y una persona puede llegar a estar así, engañada y creyendo que todo está bien en su vida, que no pasa nada, pues yo soy bueno, yo qué tengo de malo, yo voy a la iglesia, yo ya dejé muchas cosas, pero no ha habido un corazón arrepentido, no ha habido un corazón para con Dios. Te rebelas como Coré, como Datán y Abirán, ¿sí? Entonces, en Romanos 2:1 al 10 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y esto lo explica claramente. Todo esto que hemos visto, este texto lo explica claramente. Ellos creían que iban a escapar del juicio de Dios. ¿Sí? Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y fue lo que hicieron ellos. Menospreciaron la paciencia, la benignidad, la longanimidad, la misericordia que Dios había tenido con ellos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos, o sea que nada más están, no, porque esto, que porque aquello, yo porque tengo que hacer estas cosas, ¿sí? Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, dice, por tu corazón no arrepentido, por tu corazón endurecido, van a venir todas estas cosas, ¿sí? Entonces, es importante que, pues, como te decía al inicio, que todos nos analicemos cómo estás tú delante de Dios, cómo estás buscando a Dios. A lo mejor tú te crees que estás bien y a lo mejor estás como Coré, como Datán o Abirán, como el pueblo. ¿Y qué va a pasar contigo? Tal vez tú dices, no, pues es que yo estoy bien. Si aquellos que están haciendo eso, pues yo también no me va a pasar nada. Pero aquí vemos que dice, y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Realmente no pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Dios. Dios es el que te va a salvar. Dios es el que te va a mantener. Si tú pones la mirada en el hombre, ¿qué dice la Biblia? Maldito el que pone la confianza en hombre. ¿Sí? Entonces, es algo muy serio, es algo que nosotros tenemos que ver con mucha seriedad. Entonces, pues acerquémonos a Dios, escudriñemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay peligro de que nos endurezcamos. Y como leíamos al inicio, ¿qué pasaría si Dios de repente dijo, bueno, yo ya les di esta oportunidad? Y aún Jesús dijo, Señor, pues deja que yo cabe, le voy a poner abono a ver si da fruto. Pero ¿qué tal si tú no has dado ni fruto aún con eso? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Que engrosara el corazón de ese pueblo. ¿Para qué? Para que no se convirtiera. Y una vez que una persona está en esa situación, ahí sí ya no hay manera de que esa persona se pueda salvar. Si Dios te endurece, que es el único que te puede ayudar, ¿quién te va a poder ayudar? Nadie. Entonces, es algo serio, es algo que nosotros debemos de entender. No es un juego, no es una religión, no es de que si aquella persona hace esto, yo por eso lo hago, no. Es que tú busques a Dios y vivas conforme a lo que Dios quiere en tu vida. Eso es lo que Dios quiere y no podemos, y eso no lo vamos a poder cambiar.
Entonces, Coré cosechó lo que sembró, su rebeldía, y vemos la manera en que terminó. Ahora yo te pregunto, ¿cómo quieres terminar tú? ¿Cómo estás tú delante de Dios? A lo mejor tú te crees bueno, tú te crees que la estás haciendo bien, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo importante. Y por eso muchas veces lo he mencionado, pero lo quiero volver a mencionar. Pablo decía, aunque de todo tengo limpia conciencia, no por eso me justifico, porque el que me justifica es Dios. Si Dios no nos justifica, por más que nosotros nos echemos flores, de nada nos va a servir. Por más que la gente nos eche flores, de nada nos va a servir. Porque el que justifica es Dios. Él es el único. Si Dios te justifica, pues entonces ahí sí, realmente estarás bien. Pero si tú eres el que estás diciendo que estás bien y Dios no te vea de esa manera, tal vez tengas la misma confianza de Coré. No, pues nos presentamos y Dios sabe que yo estoy bien. Mírala el resultado. ¿En dónde terminó Coré? ¿En dónde terminó Datán y Abirán? Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de estar buscando. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Qué hay? Hay algo que me está estorbando. Por eso David decía, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias y estaré libre de gran rebelión. ¿Por qué? Porque créeme, todos nos podemos engañar. Él mismo cayó en engaño, creyendo que Dios estaba con él cuando él había pecado, se había metido con la mujer de Urías Eteo y todavía lo mandó a matar. Entonces, si David, que era un hombre que estaba muy cerca de Dios, con el corazón de Dios, cayó en un engaño así, gracias a Dios salió, porque fue humilde, porque escuchó lo que le dijeron, no dijo, no, eso no es cierto, lo están inventando, no, si fue humilde y eso le ayudó. Así también nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos de no caer en un error. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, cómo me ves tú? ¿En qué estoy mal? Señor, muéstrame cómo estoy delante de ti. Pero esto tampoco sale solo, tampoco por arte de magia vas a decir, estoy mal porque no. Como veíamos en domingos pasados, haced para vosotros barbecho, ¿sí? Hasta que venga Dios y os enseñe justicia. Si tú no estás buscando a Dios, vas a seguir en las mismas. Si realmente no buscamos a Dios, vamos a seguir en la misma condición. Alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, meditemos en estas palabras, medita cómo estás delante de Dios. Si Dios te ha justificado, qué bueno, gracias a Dios. Pero si tú te das cuenta que hay algo, pues métete con Dios, búscalo y que Dios te ayude a sacar todo aquello que esté estorbando. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Cuánto, Señor, rogamos que abras los ojos de los ciegos. Acuérdate, Señor, que cuando Juan el Bautista fue a preguntarte si eras tú el que habías de venir o esperaríamos a otro, tú dijiste que los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres, Señor, les es anunciado el evangelio, Señor. Ven tú, Señor, a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, Señor. Ven a quitar las escamas, Señor, que hay, las vendas, el engaño que pueda haber en el corazón. Ven a quebrantar la dureza del corazón, Señor, y trata con cada uno conforme a la necesidad que hay, Señor. Ven a traer un despertar en aquellos, Señor, que se sienten buenos, en aquellos que creen que andan en un rumbo bien, Señor, y andan en un camino de muerte, Señor. La verdad, solamente tú eres el único que puedes traer esto, Señor. La verdad que aún ten misericordia, así como Moisés clamó por el pueblo, Señor. Cuando él te dijo, Señor, recuerda que tú dijiste que eres tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrás por inocente al culpable.
Señor, ten misericordia de aquellos que aún no se han arrepentido, de aquellos que no han querido, de aquellos que andan en su rebeldía, Señor, y que a lo mejor, tristemente, como este pueblo, Señor, creen que están bien, Señor. Ven a tratar con ellos. La verdad te pedimos que metas tu mano, Señor, y aún en nosotros, ven a poner un fuerte temor, Señor, en cada uno de nosotros, porque pues no estamos exentos también, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos como tú nos ves. Escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Padre, para que no haya nada, Señor, que estorbe. Por favor, te lo pedimos, Señor. Quédate con nosotros. Muchas gracias por tu palabra, Jesús. Amén, Señor.